Hola, estamos con el vicepresidente económico, Eduard Romeu, con el que vamos a hablar en la previa de la Asamblea de Compromisarios del Barça de todos los temas de interés del club antes de esta vital asamblea y de otros temas de fondo de la entidad que también son importantes para el socio, para el aficionado y en general para todo el aficionado al fútbol que quiere saber cómo está el Barça a nivel económico y también a otros niveles. Y el señor Romeu seguro que nos ayuda a entenderlo. Hola, señor Romeu, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Muy bien. Vamos a empezar directamente. ¿Cuánto se juega el Barça en esta asamblea de compromisarios? Bueno, es una asamblea importante, pero como suelo decir, con la habitual transparencia que nos hemos impuesto en esta junta directiva, pues yo siempre digo que jugamos en casa, porque jugamos juntamente con nuestros consocios y por tanto lo que buscamos es el bien común de la entidad y estamos en el mismo bando, ¿no? Muy bien. ¿Tan mal está el Barça a nivel económico? Tal como hemos oído al CEO reverter y parece que es apocalíptico todo. Bueno, claro, una entidad, ¿no?, que presenta unos fondos propios negativos de 451 millones de euros, que eso significa estar en quiebra técnica, ¿no? Si fuese una empresa ordinaria, pues realmente tiene un problema, ¿no? Junto con esto, había un problema muy relevante de caja, ¿no? Cuando entras, dices, oye, al cabo de unas horas no podíamos pagar nóminas, entramos el día, creo que es 17, y el 31 estaba muy cerca, ¿no? Luego resulta que por distintos incumplimientos de semestres anteriores nos daban por vencidos unos bonos, en este caso, por tanto una deuda que estaba a largo nos la dan por vencida a corto plazo, y a 31 de mayo teníamos este inconveniente. Es decir, todo era un cúmulo de circunstancias. Entonces, yo creo que hay que empezar pues, por los principios, ¿no? y seguir un orden razonable, no ponerse nervioso, asumir el problema y poner soluciones, ¿no? Entonces, a nivel estructural hemos mejorado mucho, es decir, toda esa deuda que teníamos a corto plazo hemos sido capaces de darle digamos, traspasarla a largo plazo con la operación crediticia que tuvo a bien aprobar la Asamblea de Compromisarios y que llegamos a ejecutar en los términos previstos, bueno, mejorando los términos previstos como es nuestra obligación, y desde luego esto ha conllevado dos cuestiones, que con un balance quebrado, porque recordemos que en ese momento ya teníamos los números de diciembre de 2020, donde no existíamos nosotros todavía y ya estaban fondos propios negativos. Luego, evidentemente, las pérdidas de la segunda parte del ejercicio pues se incrementan y por tanto empeoran la situación, pero ya estábamos en una situación de quiebra técnica. Bueno, pues en aquel momento el equipo gestor, que en definitiva son los ejecutivos de la casa, y yo digo que es muy importante tener cracks en el campo, pero también en los despachos, y en este caso los tenemos, ¿no? Fueron capaces de obtener una calificación de investment grade, que significa una nota de inversión por parte del principal actor en rating, que es la compañía Fitch americana, y con eso cogemos la maleta y nos vamos, con la colaboración y de la mano de un banco de inversión como Goldman Sachs, a buscar inversores que nos den confianza. Bueno, tuvimos confianza en ese momento por 900 millones de euros. Obviamente tienes que tomar lo que precisas, porque eso tiene un precio, eso, y aunque sea mucho más económico de lo previsto, hay que devolverlo, no nos engañemos. Y luego, pues claro, tampoco teníamos una aplicación, porque hay una normativa, hay unas ratios para el fair play, que es el lío que tenemos últimamente, y por tanto, por dinero que tengas en caja, pues si no lo puedes aplicar en lo que realmente es tu core business, pues lógicamente mejor no tenerlo, ¿no? De toda esta situación, ¿qué es lo más grave para usted? A ver, lo más grave es el por qué hemos llegado a esta situación, ¿no? Es decir, se estableció en el año 2013 un mecanismo de control que yo aplaudo, un mecanismo de control que encorsetaba mucho a la junta directiva del momento y que yo creo que el espíritu era muy positivo. Después, en el año 2016, sin hacer mucho ruido,
aunque sí que es cierto que la Comisión Económica del momento, porque hay que ser justo, ¿no?, lo especificó, es decir, cuidado, que esto que se ha aprobado o que se solicita aprobar tiene trampa. Cuando digo trampa es que computar el endeudamiento bajo el criterio en ese momento de la Liga de Fútbol Profesional pues comportaba que una serie de criterios o una serie de cuestiones que son deuda no quedan reflejados de cara al ratio y por tanto se produce ahí un decalaje importante, ¿no?, que son unos 300 millones de euros en el caso del Barça. Pero para mí lo más grave, si me permites, y siguiendo la pregunta, es cómo es posible que los números al final son muy caprichosos, ¿no? Y lo que es evidente es que hemos subido 500 millones de euros en deuda en 2 años y medio. Entonces, ¿por qué el órgano rector del club, que es la Asamblea de Compromisarios, que es la soberana, no ha sido ni informado? Es decir, yo puedo entender que me digas, mira, es que yo he interpretado que con que tengo como junta directiva la potestad de instrumentar operaciones que no excedan del 10% del presupuesto, pues he ido sumando operaciones y a lo mejor pues no era lo más ortodoxo a nivel de foto. Pero como mínimo, eso hay que notificarlo. Nosotros, en la primera, vamos, que hemos celebrado, dimos cuenta de que habíamos firmado una operación crediticia puente de 80 millones de euros con Goldman Sachs, porque no teníamos dinero suficiente para pagar nóminas y transfers de jugadores y demás, y estaba en potestad de la Junta Directiva, pero en el primer momento que me dirijo a la Asamblea de Compromisarios, mi obligación es hacerles partícipes que hemos hecho esto y que lo vamos a cancelar porque es un puente, con lo que ellos tuvieron a bien autorizar posteriormente, y que así fue. Entonces, lo grave para mí, o el reto, más que lo grave, el reto a futuro es no revertir la situación del Barça, que lo vamos a hacer, obviamente, y es donde nos jugamos nuestro prestigio y, permíteme decir, nuestro patrimonio también, es cómo blindamos al club para que eso no pueda volver a suceder, sea quien sea el que dirija en ese momento la entidad. 2 cuestiones al hilo de esto. No, es que las tengo enlazadas, que es, si tan mal está el Barça a nivel económico, ¿por qué dice Tebas que el Barça ha cumplido siempre el control económico de la Liga? Y porque el Barça obtiene financiación, porque puede ir al mercado y obtener crédito. Bueno, son 2 cuestiones distintas. Nosotros lo que hemos hecho para obtener esa financiación es poner en valor la marca Barça. Entonces, cuando nosotros hemos puesto en valor lo que significa el Barça, que en estos momentos, aunque queda más pijo, queda más en inglés, ¿no?, the club, ¿no?, somos el club. Por tanto, si tú quieres como inversor invertir en un club, tienes que invertir en el club, ¿no? Entonces no hay club a nivel mundial, y no lo digo yo, lo dice la revista Forbes, que es el club más valorado del mundo en estos momentos, ¿no?, con más de 4.000 millones de euros. Entonces, dicho esto, nosotros hemos puesto en valor la marca Barça. La marca Barça sigue siendo potentísima. ¿Por qué? Pues porque tiene una masa social determinada, porque tiene unos millones de fans muy importantes en el mundo, porque es una representatividad de un país, permíteme que lo diga, pero es así, y de alguna manera pues es un sentimiento que va mucho más allá del ámbito puramente deportivo, ¿no? Y eso es lo que nos permite acceder a este mundo, y especialmente estáis viendo que son compañías americanas que probablemente son las que están más dedicadas a este tipo de negocio. Dicho esto, y nos vamos a la otra parte, que es la que quieres llegar, yo he dicho en más de una ocasión, creo que no entiendo, sí que entiendo, es decir, me parece muy bien que me fiscalicen, yo me siento mucho más seguro, mucho más cómodo cuando me fiscalizan, y mi obligación es cumplir los compromisos y cumplir los ratios que debo cumplir. No entiendo por qué no ha habido esa beligerancia anterior, porque esto no se ha producido hoy, el 17 de marzo. Esto es una situación que se ha ido produciendo y se ha ido deteriorando en el pasado. El pasado son estos 2 años y pico histórico que nos hemos remontado. Entonces, bueno, él tendrá su interpretación. Si nosotros... Él hizo un comunicado hace poco. Sí, bueno, supongo que ante la presión de otros clubes, de decir, oye, ¿cómo has dejado al Barça pasar todo esto? Y él dice, no, es que el Barça cumplió
siempre el control económico, salvo un ejercicio que creo que se pasaron un 3, algo % y se les sancionó, pero en general ha cumplido. Entonces no cuadra. No cuadra. No cuadra. No cuadra, porque ha habido operaciones de maquillaje contable, ¿no? Como los intercambios de jugadores y otras similares. Bueno, que justo es lo que nos discuten o que pretenden discutirnos ahora, ¿no? Es decir, cuando uno empieza y toma posesión, lo primero que hace es ver el estado de situación en cualquier compañía, ¿eh? En el caso del Barça, pues hay una serie de focos en los que tienes que prestar una atención especial. Cuando se han generado unos beneficios, permitidme decir, artificiales, en base de valorar a una serie de... No me gusta hablar de activos cuando son personas, pero en el fondo, en un balance, son activos, ¿no? Y esos activos están valorados a un precio determinado que después la propia liga, porque no es una decisión caprichosa de esta junta directiva, sino la propia liga tiene una serie de valoradores, los cuales, en base a unos criterios a nivel profesional, a nivel deportivo, del mes de enero, donde nosotros, repito, no estábamos tampoco, donde el míster pues considera que hay una serie de jugadores con los que no se cuenta principalmente, pues la liga encarga esa valoración y nosotros lo que hacemos es un deterioro en base a esos valores que se nos dan. ¿Deterioro por qué? Porque nos dan unos valores que no cuadran con los valores que tenemos en el balance, en el activo. Por tanto, eso es una pérdida que tendría que asumir a posteriori. Yo creo que es mejor, y es lo razonable, limpiar la situación, decir, oiga, este es el mal que hay, esta es la situación que hay y empiezo de cero. No digo que no la asumo absolutamente y la vamos a revertir, pero tenemos que saber en qué punto estamos. No que ahora hagamos la vista gorda en unas cuestiones y mañana nos explote por otro lado, cuando además sabemos que la gente en ciertas cuestiones la memoria le falla, ¿sabes? No, iba a preguntarle antes, usted ha dicho que en la respuesta inmediatamente anterior, que ustedes intentarán poner los mecanismos para que la situación económica del club no quede tan deteriorada en el futuro, sea quien sea el gestor. ¿Esto significa que van a introducir más mecanismos de control en el futuro, en los estatutos? O, dicho, al mismo tiempo, ustedes piden una moratoria de 4 años para no aplicar el famoso artículo que obliga a que el ratio deuda-EBITDA no supere el 2, ¿no? Sí, es decir, el incumplimiento ya se ha producido. Por tanto, lo que yo le he expuesto, es decir, esos incrementos de la deuda no han pasado por una asamblea. La realidad es que los mecanismos estaban, pero no se han utilizado. Y ha habido una laguna legal, probablemente, y todo tiene su explicación, para que no pasasen. Es decir, no estoy discutiendo la legalidad de eso o no, estoy diciendo que estéticamente se ha sorteado este mecanismo de control que tenía un espíritu determinado. En lo que usted hace referencia, que es el artículo 67, claro, hay un punto muy relevante. Allí no se introduce nada de COVID. Es decir, no se tiene en consideración COVID allí en este artículo. De entrada, eso hay que citarlo, porque estamos en una situación totalmente excepcional, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? Bueno, tenemos dos opciones: o nos vamos a casa mañana, porque es imposible redireccionar y reconducir esta situación en 2 ejercicios, cuando uno ya lo damos por consumido, ¿no? En cuestión de 2 meses y medio. Entonces, claro, nosotros necesitamos, primero, evidentemente, el compromiso de alcanzar beneficio esta temporada ya, como no puede ser de otra manera, y este es el empeño de la Junta Directiva, pero por otro lado, para reestructurar esta situación y dar la vuelta a ese patrimonio negativo, esa quiebra técnica, nosotros hemos pedido un mínimo margen de trabajo, y es que en menos de 5 años vemos una imposibilidad manifiesta de llegar a ese punto. Se quejan desde la anterior Junta de que se pinta la situación muy complicada, pero la Liga les dejó pasar, dijo que el control económico lo cumplían y que esta depreciación de futbolistas realmente es como una losa que le meten a esta Junta, desde la Junta actual, para generar beneficio para la próxima temporada. ¿Puede ser eso? No, simplemente lo que estamos
acreditando es que lo que se nos dice que vale un activo lo estamos aplicando en el balance, no estamos haciendo nada más. Por tanto, las normas contables son muy claras. Cuando hay un quebranto o una pérdida hay que aflorarla en el momento en que uno es consciente que se produce, y en caso contrario es un beneficio latente que tendrías allí hasta el momento en que se produce la situación. Estamos aplicando contabilidad, no estamos aplicando otra cuestión. Sobre el tema de las... ¿cómo se llama esto? A ver, ustedes han previsto que puede haber un quebranto económico en cuanto a litigios también. Creo que dijo usted ayer que han provisionado aproximadamente un 20%, que son unos 90 y pico millones, con lo cual se podría llegar a, no sé, a 400 millones de... No. Es decir, hemos provisionado, lo que venía a decir es, no hemos cogido todos los litigios que tiene el club y a saco paco los hemos... No, eso no lo hemos hecho, es decir, lo hemos hecho con cierto rigor. ¿Quién nos ha tenido que dar la luz? Pues evidentemente el equipo legal del club, ¿no? Y el equipo legal, pues como comentó el otro día Ferran Reverte, ha hecho una selección, es decir, mira, esto no nos van a condenar porque no tiene ningún sentido y lo vamos a defender perfectamente. Esto, pues chico, aquí vamos a palmar y por tanto esto es cierto. Yo le quería preguntar por esto, ¿cuáles son estos que creen que puede palmar el Barça? ¿Qué litigios son para que la gente sepa atenderse? Hay una retahíla, hay un número muy importante de litigios y de distinto orden. Unos son en temas de inmovilizado, otros son en términos de demandas de jugadores, etcétera. Es decir, es un abanico, no hay uno en concreto, es aquel, no, hay un abanico. Nuestro objetivo es ir... ¿Nike? Bueno, es una más de las que hay, ¿no? Entonces, nuestro objetivo ¿cuál es? Ir reconduciendo estas situaciones para desjudicializar el club, porque además piense otra cosa, nos hemos tenido que esmerar de forma muy importante a la hora de ir a buscar estas operaciones de financiación, y el tema reputacional, el tema de compliance y el tema de judicialización del club ha sido el caballo de batalla y lo que más hemos tenido que argumentar y justificar nosotros, con lo cual a todos nos interesa resolver estas situaciones y llegar a acuerdos beneficiosos, ¿no? Con el señor Tebas, del que hemos hablado antes, litigios no hay, pero cierta tirantez parece que sí que hay. No nos tiene mucho cariño, ¿eh? No nos tiene mucho cariño. Ustedes detectan eso, ¿eh? Hombre, es una evidencia. No, lo digo porque realmente él sí que también dijo esto, que el Barça tan mal económicamente no está cuando le han dado 500 y algo millones de crédito por un lado y ahora se plantea pedir hasta 1.500 para el Espai Barça. Bueno, yo lo que le recomendaría al señor Tebas, y desde luego probablemente no soy nadie para dar consejos, es que si nuestro equipo de ejecutivos tan brillante, que ha sido capaz en una situación y un contexto tan complejo como este de obtener estas líneas de financiación a unos costes por debajo del 2%, hubiesen participado de forma activa de la mano y juntamente con la Liga probablemente, pues estaríamos seguro en unas operaciones y en unas financiaciones mucho más beneficiosas para el fútbol español. ¿Por qué rechazaron CVC? Bueno, porque no era asumible por nosotros, es decir, de entrada nosotros no es un problema, como les he dicho, de endeudamiento, es decir, tenemos esa capacidad en base a una marca y a un precio que lo hemos firmado y por tanto es cierto, al 1,98. ¿Por qué voy a firmar algo al 13 cuando puedo firmar al 1,98? Es un tema numérico. Y por otro lado, si además esto otro me comporta una hipoteca a un plazo de 50 años, y además, si seguimos, aunque no hemos visto todavía la letra pequeña, porque parece que debe ser muy compleja de redactar, no la han visto. No la hemos visto, en la totalidad no la hemos visto unas slides. Claro, en un mercado competitivo, tener yo que poner de forma o exponer de forma conjunta y poner con transparencia mi plan a mis competidores, porque en el fondo son mis rivales competidores, no me parece razonable.
Es como si Audax comparte con Iberdrola los planes de negocio. Hombre, pues no, esto no es así, ¿no? Cada uno tiene su plan y cada uno es muy celoso de su plan y el porqué y cómo lo desarrolla. Entonces, esa fiscalización, que de alguna forma es lo que se traslucía, si la hemos sabido interpretar bien, porque repito, hasta que no tengamos los documentos finales no podremos pronunciarnos exactamente, pero vamos, la música ya no nos sonaba bien. Dijo el señor Reverte que el Barcelona no cierra ninguna... Bueno, lo dijo en una reunión con periodistas, que no se cierra del todo la puerta a que el Barça está abierto a negociar posibles reaperturas de la vía CVC. ¿Qué debería cambiar para que eso fuese posible? ¿O qué condiciones deberían darse? Bueno, primero porque es nuestra obligación escuchar cualquier planteamiento que nos llegue y desde luego poder colaborar con la Liga, porque no hay ninguna inadversión ni con la Liga ni con CVC, que es un fondo además muy importante, ni con ningún actor. Ahora, ¿cuál sería lo que debería cambiar? Bueno, pues hay un tema de plazo que nos incomoda mucho, hay un tema de estructura de operación que es lo que más nos incomoda, por lo que he dicho antes, es decir, oiga, si esto es fondo propio, pues lo puedo reconsiderar. Si esto es deuda, ¿por qué voy a pagar un 13 si tengo un 2? Entonces, eso es lo más gravoso, ¿no? Y luego tenemos las otras circunstancias de la letra pequeña, que le he dicho antes, que son temas muy de confidencialidad de cada club, ¿no? Pero lo más gravoso, ya que hablamos de ello, sería esto. Y el señor Tebas ha dicho dos cosas, bueno, muchas, pero dos de las cosas divertidas que ha dicho en los últimos tiempos. Es una, que el señor Joan Laporta le llegó a dar lo que es la operación en una cena, y dos, que depende mucho de Florentino Pérez, que está secuestrado por Florentino Pérez. ¿Quién? El Barça. Ah, bueno, la primera parte. Cuando a uno le enfocan un planteamiento fácil, cómodo, que además te permite mantener al mejor jugador del mundo, y, oye, al final tendrás que firmar un documento donde además recibirás una pasta, tal, pues claro, visto así, leído el titular, dices, oye, esto lo quiero. El problema es cuando pides documentos que acrediten esto. Entonces, los primeros que ya vemos no van por esa línea. Entonces el señor Laporta dijo, sí, pero es que papeles a mí no me han enseñado ninguno. Entonces, si era tal cual me estaban diciendo, es una cosa, y lógicamente tiene sus bondades, y si no, pues hay que replantear la situación, y fue un poco la razón de la negativa, ¿no? Y la segunda parte no es un tema de secuestro, es un tema que tenemos modelos radicalmente distintos, formas de comportarnos muy distintas, pero hay una serie de cuestiones en las que, por dimensión de club, son parejas y nos tenemos que entender, ¿no? Creo que yo lo quería enfocar aquí. ¿Por qué siguen en la Superliga y de la mano del Madrid? ¿Por esto precisamente? Bueno, yo no sé si seguimos de la mano o no de la mano. Es decir, yo creo que nosotros hemos dicho que la Superliga debe replantearse. Nosotros en aquel primer momento dijimos, oye, es un proyecto bueno, probablemente discrepamos del cómo se ejecutó o cómo se pretendió ejecutar, porque probablemente nosotros somos más de consenso, más de diálogo y más de alcanzar acuerdos beneficiosos para todas las partes. Entonces, las federaciones se tienen que sentir cómodas, las ligas respectivas se tienen que sentir cómodas, los clubes tienen que sentirse libres, y a partir de ahí podemos construir algo que probablemente será un modelo distinto al que habíamos pensado, pero en el que quepamos todos, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de la Liga Española, pues bueno, son similitudes entre uno y otro, pero ya han visto ustedes que la forma de proceder es radicalmente distinta. Nosotros preferimos hacerlo a la catalana, y negociar las operaciones desde un buen inicio, ¿no? Pero bueno, que al final tardaremos un poco más, será un proceso más lento, pero entiendo que más consistente en el momento en que se produzca, ¿no? O sea, ¿no considera que esté muerta la Superliga? No, hay que resucitarla de otra manera. ¿Esto puede ser una presión ante UEFA para que UEFA mejore también el trato a los grandes clubes europeos como el Barça? Bueno, al final lo que tenemos que buscar es una situación más cómoda para nosotros, ¿no?
y que además es una situación que comparten la mayoría de clubes, incluso los que en el primer momento se marcharon, ¿no?, por presiones más bien políticas de sus respectivos países, ¿no? Entonces, estoy convencido que UEFA ante eso reaccionará, y que por tanto seguro que si al final esto sirve para que encontremos una situación más favorable para el Barça, pues bueno será. Mi obligación es tensionar las relaciones y las negociaciones al nivel en el que el Barça salga beneficiado. Hablando de tensiones, al final, ¿por qué se fue Messi? Porque usted dijo que mejor que no, digo, como el responsable económico, o porque él pidió fichajes para seguir, porque se ha hablado de todo, por CVC, porque era la llave o el chantaje que ponía Tebas, o es un compendio de todo. ¿Nos lo puede explicar desde su punto de vista? No, nosotros hacíamos un esfuerzo mucho más allá de lo que a lo mejor nos sentíamos cómodos, pero entendíamos que Leo es un patrimonio del club y por tanto era por quien debíamos hacer ese sobreesfuerzo, ¿no? A partir de ahí, la llave era un cumplimiento de ratios. Es decir, cuidado, si el Barça hubiese estado en cumplimiento de ratios, aquí no hay fiscalización, ni chantaje, ni nada por nadie. O sea, el problema lo teníamos nosotros. Ahora bien, se nos abría una posibilidad que nos permitía mantener a Leo Messi en unos términos determinados, pero claro, a cambio de acceder pues a un acuerdo que para nosotros no era beneficioso. Entonces, ante la disyuntiva de poner en riesgo la institución, pues ahí sí que, lamentándolo mucho, tengo que sacrificar al mejor jugador del mundo, si esa es la contrapartida, no hay otra. O sea, es más simple de lo que parece. Se habló de que él pedía también jugadores para traer. ¿Esto le suena a usted o no? No, tampoco es mi área, pero en cualquier caso, vamos, que si el esfuerzo global que le digo comporta algún esfuerzo en este sentido, pues bueno, pues ya lo hubiésemos hecho, ¿no? Usted comenta que va fuerte con el tema del sponsor de la camiseta. Rakuten pinta que puede acabar contrato, no sé cómo lo ve usted. Bueno, estamos ahora mismo negociando con distintas marcas, ¿no? Rakuten es una de ellas y tenemos otras marcas con las que estamos negociando. Evidentemente tenemos que ser ambiciosos y tenemos que mejorar sustancialmente el importe, entonces tenemos que buscar el referente de pre-COVID. Y como digo siempre, la marca Barça la tenemos que defender ante inversores, la tenemos que defender en el mercado, y el que quiera lucir el patrocinio tendrá que pagarlo. Pero claro, sin Messi, sin Griezmann, sin Suárez, es más difícil. Somos el Barça. Han pasado muchos grandes jugadores, lamentablemente estos no están, pero tenemos una cantera maravillosa, tenemos una masía que funciona, falta ahora que cojan rodaje, hay una serie de jugadores muy importantes que todavía pues, no han podido incorporarse por lesión. O sea, el auténtico Barça esta temporada no la hemos visto todavía, entonces tengamos todos un poco de paciencia en este sentido, ¿no? En este sentido, ¿se va reanimando el ticketing, los ingresos por estadio, aunque haya sido con aforo de solo 40-60% hasta ahora? ¿Han notado ustedes algún repunte? Sí, se empieza a animar. Sí que es cierto que el ticketing, como nos decían en temporadas anteriores, pre-COVID, había mucho extranjero, ¿no? Entonces mucho turista. Eso está costando, porque estamos viendo, y vas al aeropuerto, y ahora han empezado a llegar unos cruceros, pero bueno, que todo va más lento. Sí, se produce un incremento, pero nada que ver con lo que teníamos en el periodo pre-COVID, ¿no? Pero bueno, que somos optimistas en este sentido, ¿no? Vamos a hacerle preguntas rápidas porque hay que ir acabando, pero vamos a hahacerle un poco así preguntas rápidas y respuestas también un poquito también. No las puedo pensar. Sí, claro que sí, pero como se le ve ágil, pues seguro que vamos un poco más rápido. Le quería preguntar, mercado de invierno. Dijo el CEO que había posibilidad de fair play, pero ¿usted es más partidario de tirar por refuerzo o de apuntalar el equipo con las renovaciones que toquen? Yo creo que
dentro de las prioridades que estamos estableciendo, la prioridad es la rebaja de la masa salarial, con lo cual el esfuerzo principal tiene que ir en este sentido. No digo que no debamos actuar en el mercado de invierno si es necesario, pero la prioridad no será esa. La prioridad a nivel de club tiene que ser amoldarnos a una rebaja salarial, porque al final es la que nos tiene que permitir llegar a esa sostenibilidad y no estar pendiente de cuestiones de terceros, ¿no? Pensando a futuro y en algún jugador que el Barça es evidente que necesita también para ilusionar, para obtener también más ingresos, para ganar en proyección, a pesar de que sea The Club, a pesar de que sea el club, también necesita estandartes, ¿no? Totalmente descartado Haaland para el verano que viene. Bueno, nosotros pedimos un plazo de 2 años para poder estar en un mercado competitivo nuevamente. Evidentemente, y si alguien nos conoce, tanto a Ferran como a mí, somos muy conservadores, y por tanto, si eso lo podemos agilizar, lo haremos, pero no obstante tenemos que ser conscientes de la realidad existente. Entonces, no le estoy diciendo que no, pero no puedo asumir ningún compromiso de poner a disposición del club un dinero, y todo irá pues muy en función de cómo se desarrolle el trabajo de rebaja. Le cito a este jugador porque Mbappé parece que tiene otros destinos un poco más enfocados, y porque este parece que el año que viene tiene alguna cláusula con un precio más o menos asequible, pero evidentemente hay ficha, hay comisiones, y era para fijar a la gente si se puede ilusionar con este futbolista, por ejemplo, según sus parámetros, o mejor que nos vayamos haciendo la idea de que... Yo creo que nos tenemos que ilusionar con nuestra cantera, con nuestra masía, con los refuerzos que van a llegar a nivel de recuperación de jugadores que están lesionados, y bueno, yo creo que estamos ahora con unos buenos mimbres en este sentido, y ese tiene que ser la columna vertebral. Después, evidentemente, en el momento que podamos, como siempre ha hecho el Barça, la columna tiene que ser la masía, y a partir de aquí pues complementar con los mejores jugadores del momento, pero un poco de paciencia. Vale. Title rights, ¿alguna novedad, alguna oferta? ¿O esto tampoco tienen prisa por ellos? No, prisa no hay. Prisa no hay. Sí que evidentemente hemos trabajado, sí que evidentemente se nos han dirigido, pero ahora mismo prisa no hay. Pero el nuevo Spy Barça contempla los title rights. Es una posibilidad, no hemos presupuestado esto ahí dentro, pero es una posibilidad. Pero, como he dicho anteriormente, el que ponga o el que pretenda poner nombre lo tendrá que pagar. El señor Rouras, que es uno de los avalistas, a la anterior junta le hizo una oferta por los title rights. ¿A ustedes se la ha hecho? ¿O porque tienen relación con él? No me consta. No me consta. No le digo que no, digo que no me consta. ¿Y se atrevería a pedírsela que se la hiciesen? Lo digo porque ya lo hizo la otra vez y ahora es un momento de necesidad. Bueno, en el momento en que podamos valorar y podamos ver lo que se nos ha acercado, pues encantados, obviamente. Tener una oferta del señor Rouras, del grupo del señor Rouras, sería evidentemente muy bien recibida. No son muchos 1.500 millones, hasta 1.500 millones, que nos corrigió la vicepresidenta Ford el otro día, por el Spy Barça. Porque pues, al final... Como está de moda hoy es lo que hay, ¿no? pero es que si cogemos el histórico de los últimos estadios construidos de clubes, es eso. Y además, piense una cosa, en nuestro caso tenemos 85.000 abonados. Esto significa que, además, la capacidad que tienes que darle al estadio, subir la tercera gradería, que eso es distinto a los demás estadios, no es proporcional. Es decir, si son 60.000 es tanto, son 85.000 una regla de 3, no va así. Es decir, subir una gradería más es un pastizal muy importante. Entonces, son los precios y son los costes del momento, y después evidentemente no nos estamos circunscribiendo a un estadio, estamos hablando de todo un Spy, ¿no? Con lo cual tiene el Palau, tiene Pistahielo, tiene otro Palau, en fin, es algo que yo diría que es la obra del club de los próximos 100 años, hay que hacer la conciencia, hay que hacerla bien, y donde nosotros nos tenemos que esmerar es en obtener este compañero de viaje a largo plazo,
pues que nos permita hacer de forma cómoda esta operación. A este paso 100 años tardará en construirse porque ya el club va un poco tarde, ¿no? Perdone, llevamos 15 años de demora. Sí, sí, sí. Vamos tarde. Porque con esa fuente de ingresos seguramente el Barça no estaría en la situación que está. Seguro. Yo me quejo, y que me perdonen, ¿eh? Pero no solo lo que no se ha hecho bien, sino lo que no se ha hecho. Porque si en el 2019 se hubiese pasado la asamblea de compromisarios, imagínense haber podido hacer esta actuación con coste COVID. Otros han tenido la suerte, pero claro, para tener la suerte tienes que tener el acierto previamente, ¿no? Entonces, ¿No cree que en eso influye también la idiosincrasia también catalana, los grupos políticos? Probablemente, las asociaciones de vecinos. Parece que en otros sitios no hay tantos entorpecimientos como aquí, porque aquí para poner de acuerdo, bueno, incluso que un grupo político fuera del acuerdo al final. Sí, y seguramente influye todo esto, ¿no? Pero de ahí tiene que salir la capacidad negociadora, y entonces tenemos que contentar a todo el mundo. Y yo me siento muy orgulloso de que la prensa tenga su opinión, que a veces pueda diferir de la institucional del club. Me siento orgulloso pues que haya grupos que piensen distinto y que busquemos puntos de consenso y acuerdo. Entonces hemos hecho todos los esfuerzos, los vamos a hacer, pues tendrían que haber hecho. Una cuestión, esta demora del ratio del EBITDA y la deuda que se pide es por 4 o 5 años, no es mucho, lo digo de entrada. Porque es muy poco. Es muy poco, pero ¿no sería mejor ir viendo año a año en función de cómo vaya? ¿O es que la previsión que pero es que la proyección ya la tengo, entonces es algo que, bueno, es que revertir 451 millones de fondos propios negativos es mucho dinero, ¿eh? O sea, no estamos hablando de generar beneficios que queden como reservas más de 100 millones al año. Es que esto no lo ha conseguido el Barça nunca, ¿eh? Entonces, cuidado con lo que estamos hablando. Si para ello usted, bueno, lo digo como gestor, le llega una oferta por Ansu Fati, por ejemplo, que sería todo beneficio, ¿usted no aceptaría? No, primero, no dependería de mí. Es un área que es el área deportiva, que es prioritaria en el club, obviamente. Y en segundo lugar, le tengo que decir que no hay caso. Es decir, nuestro patrimonio es este. No tendría sentido, le estoy poniendo en valor la Masía, no le voy a vender la Masía. Hemos hablado del futuro Camp Nou. ¿Audax tendrá o quiere tener algún tipo de participación en ese proyecto? Ya lo dijo nuestro presidente, José Elías, de Audax hablo, ¿no? Sí, sí. Dice, mira, me encantaría, pero no nos lo podemos permitir, no tenemos dinero para eso. Primero, la aclaración, Audax no participa en nada del club, en nada. Ni a nivel comercial, ni a nivel de avales, es igual puede hacer un precio José Elías y yo a nivel personal. Y Audax, es lo que dijo él, no tenemos dinero suficiente como para poder hacer esto. Lamentablemente para nosotros, ¿eh? Sería genial, me encantaría. Por último, un mensaje para los socios de cara a esta asamblea que llega. Bueno, pues yo quiero transmitir optimismo, ¿no? Que tengan el convencimiento que estamos trabajando muy duro, que seguiremos trabajando muy duro para enderezar la situación lo antes posible y que lógicamente lo que queremos es cuanto antes empezar a hablar de otros temas, que no sea yo el que sale en la foto, porque eso significa que la cosa no va bien, y que por tanto, bueno, pues seamos competitivos, volvamos al mercado de fichajes y estemos hablando y que el señor Juste sea el que tenga el protagonismo real del club, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por atendernos y bueno, pues ya habéis visto que el señor Romeu tiene respuestas para todo y espero que la entrevista, tanto en la web como en el diario de papel, os guste.